¿Muy bien? Sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que empezamos, pues sí, si no. Sí, va. No te prometo. ¿No tiene micrófono? No se requiere. No te requiere. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir más a una de mis presentaciones, porque ni siquiera puedo decir que es una cosa histórica como aquellas personas que nada más hablan. Y lo que nos... Y a lo que a nosotros nos gusta pues es ver fotos, ¿no? Realmente lo que nos apasiona, a nosotros que nos encanta, que sentimos algo muy especial por el ferrocarril, es ver imágenes que hemos en estos años hemos compartido, hemos adquirido, hemos comprado y hemos hecho lo que sea por una sola fotografía, ¿no? Mi presento, mi nombre es Enrique García Vega, desciendo de una gran familia ferrocarrilera. Mi abuelo fue pionero del ferrocarril Sonora, Baja California, y bueno, de mis venas corre sangre ferrocarrilera. Esto lo comento para que se vea que no soy una persona que solo me gusta el ferrocarril, sino que aparte hay un sentimiento de por medio. ¿Sí? En anteriores ocasiones ya presenté la historia de mi abuelo en el ferrocarril y esta vez pues me atrevo a hablar un poquito sobre la historia de este bonito ferrocarril. Parecía una maqueta, digo, todos parecen maquetas, pero en este en especial. ¿Por qué en especial? Porque era un tren muy pequeño, muy pequeñito, al ser de vía angosta. Sus carritos, sus cochecitos, todo era como una maqueta del tren que ponemos en el pino de Navidad. Así era. Ya veremos algunas imágenes. ¿Listos? Bueno, pues empecemos. El ferrocarril de Zacatecas nace como una necesidad, ¿sí?, en los años 1890. O sea, tiene ya más de 110 años este ferrocarril. Bueno, sabemos que ya desapareció, pero nace como una necesidad después de la mina de Mazapil, al norte de Zacatecas, fue donde nació este ferrocarril. Nacía de un lugar que se llama Concepción del Oro, Zacatecas, y como bien sabemos, en cada estación se iban creando pequeñas comunidades hasta llegar a Saltillo, ¿sí? La particularidad, como ya dije, la particularidad de este ferrocarril es que era de vía angosta. El de Saltillo ya convergía con Nacionales de México, que como sabemos es vía ancha, vía normal. Sí, ahí tenemos las principales estaciones, que eran, por ejemplo, Carneros, Fraile, Ábalos, ¿sí?, donde todas aquellas personas que contaban con una cámara en aquel entonces, generalmente estadounidenses, gringos, pues se daban la buena vida con esas tomas, ¿sí? ¿Por qué digo la buena vida con esas tomas? Porque eran coches, carros de colores. Ahorita ya veremos otros más adelante. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto se las amplio. No, ¿verdad? Se las aclaro. Muy bien. Sí, digo, ¿por qué el ferrocarril tan significativo de Zacatecas a Coahuila? ¿Por qué? ¿Era un ramal? No, era un ferrocarril. Un ramal es aquella ramificación que nace independiente de que va y viene a la línea principal. Oh, ya. Por ¿El eso enlace? Hay un enlace. Un ramal es como su nombre le indica, una rama, pero no es un ferrocarril como tal. Bien. Muy bien. Vamos a ver un poquito de la historia, porque es importante saber qué fue y cómo nació, por qué se dio. Sí. Ya después nos vamos con las fotos. Bueno, pues fue un 20 de abril de 1893 cuando el gobierno federal otorgó la concesión para el funcionamiento del ferrocarril, y su importancia era que no solo unía a dos poblaciones, como ya lo había comentado, sino que se convertiría en un polo de desarrollo a los estados, Coahuila y Zacatecas. Pero donde la preponderancia era Saltillo, por ser una ciudad de importancia y además capital de Coahuila. Se terminó de construir el ferrocarril y empezó a funcionar el 1 de 1898. O sea, imagínense qué antiguo es.
Este trencito fue construido para sacar el mineral de la zona de Concepción del Oro, aun y cuando era de vía angosta, era en estación Carreros, donde se transportaban el mineral a otros carros, pero ya de vía ancha. En ocasiones, ese transbordo se hacía en la propia ciudad de Saltillo. Se concedió el permiso para transporte de pasajeros y se hacían movimientos 3 veces por semana, y en los días alternados el tren regresaba de Concha del Oro con su carga de mineral y los pasajeros que disfrutaban de este viaje. Como ya lo he comentado, primeramente fue un ferrocarril minero, un ferrocarril que transportaba mercancías. Como vieron la necesidad de también mover a personas, pues después incorporaron coches y pasajeros. Entonces es un mixto. Definitivamente después ¿Listo? Mixto. Listo. Pasajeros, carga. Así es. Así es. Una de las regiones más ricas en cuestión de minas siempre lo ha sido Mazapil, que quiere decir lugar del venado pequeño. Desde los tiempos inmemorables del Marqués de Aguayo y de las fundadoras de población que finalmente vendría a ser la cuna de las poblaciones más importantes de Coahuila. Sin embargo, al crearse la compañía minera Mazapil Copper Company, con sede en Manchester, en Inglaterra, uno de sus socios lo fue precisamente don Guillermo Purcell, que vio la necesidad de construir un ferrocarril entre Concepción del Oro y Saltillo. Como bien sabemos, pues hay personas muy adineradas que ven la necesidad de ver pues un negocio, ¿no? Un negocio que fructifique la inversión que está dando. Esto fue el señor Guillermo Purcell. La construcción se tardó solo 15 meses, imagínense cuánto dinero le metió para que se tardara 15 meses. Y al final empezó a operar como transporte de mineral, y el gobierno mexicano le otorgó el permiso para transportar pasajeros. Entonces las relaciones inglesas y españolas también apoyaron mucho a la economía mexicana. Sí, por supuesto, sí, pero con miras a negocio. O sea, yo invierto para ver qué puedo cultivar. Sobre todo por lo del oro. Sí, por supuesto, no, sí. Muy bien, miren, esta es una de las fotos. ¿Básicamente la impresión era inglesa? Sí, al 100%. En un principio al 100%. Empiezo con esta fotografía porque ya vieron el sombrero de la persona que está parado ahí. 1910. No, 1890. Ah, 1990. ¿Ya vieron? El Coahuila de Zacatecas se inició con 12 maquinitas de vapor. Solo 12 maquinitas de vapor. Eran tipo consolidadas y otras eran tipo. No, ya murió. Consolidadas y ya se me va a dar un ahorita. Pero bueno, otra la veremos. No, esas son un poquito más grandes. Algo muy importante, algo muy Baldwin, en efecto. Algo de lo que debo decir es que este archivo fotográfico que tengo, como muchas otras fotos que también he logrado preservar, son de un señor que se llama John C. Benson. Muchos lo conocemos en eBay, que vende sus fotos o fotos que él ha comprado y se les revende. Muchas de estas fotos son de John Benson, John Macmillan, por ahí se cuela una de Frank Barry y otras que recientemente mi querido amigo Jonathan Harris me ha proporcionado, que con el permiso de él es porque muestro estas fotografías. Las más coloridas son las de John Benson. Sé que John Benson en los años 60 o finales de los 70 fue aquí mismo y sacó un buen archivo histórico de fotografías, porque bueno, pues al ser una persona norteamericana traía esa buena cámara para tomar estas imágenes. Como ya lo he platicado antes, casi nadie, muy poquitas personas mexicanos tomaron fotografías de nuestros ferrocarriles en aquellos años. Una pues era pues quién tenía una cámara, ¿no? Y la otra pues nunca pensaron que se fueran a terminar los ferrocarriles. Entonces pues bueno, son muy pocas fotos las que nosotros como mexicanos tenemos, pero que los gringos sí tienen, y que ahora se ha recapitulado estas imágenes. ¿Es cuestión de sentimientos, hijo? No, de interés. En aquella época hay de interés, sentimientos. El amor. Sí, aún. si me interesa, pues tomo fotos, si no me interesa. Como les decía, fueron 12 maquinitas. Estamos empezando ahorita por la primera.
Si tienen alguna duda, vamos bien, muy rápido, ¿no? Todo bien. Perfecto. Vean. Este tender se llamaba tender de uña o tender de escauta, exactamente. Así es, un tender pequeñito, chiquito, que funcionaba con creosote, una variante de petróleo. ¿Perdón, estos videos los venden tienen la venta? ¿Dónde? ¿Estos videos los tienen la venta? No hay video, no, son puras imágenes. No, perdón. Pero con mucho gusto, terminando de la plática, me pueden proporcionar sus correos y yo se las hago llegar. Muy bien. Con la incursión del ferrocarril, el transporte de personas fue mucho más fácil, obviamente. Se trazó una ruta especial para el traslado de semillas, pieles y minerales, a la cual se sumó otra para el traslado de pasajeros, la cual posibilitó la comunicación entre Coahuila y el resto de los estados del norte, incluso con la Ciudad de México. ¿Sí? De aquí a Zacatecas, por la vía ancha. Entonces, perdón, sí llegaron entonces a México, llegaron a las áreas mexicanas, porque hay fotos, hay muchas fotos y ahorita que vino, se me hace que es San Lázaro. Sí, No sé si estoy equivocado. sí, mi querido Germán. Al final, ya en el declive del Coahuila y Zacatecas, o cuando los ferrocarriles mexicanos se prestaban las máquinas, se prestaban. Más adelante vamos a ver a la 279, que es NDM, prestada en el Coahuila y Zacatecas, al igual que los pambazos. Los pambazos eran unos coches de madera muy pequeños, que en su base sobresalía al igual que la superior. Entonces, de alguna forma, a alguien se le ocurrió ponerle pambazos porque eran muy cómicos, eran muy, pues como de juguete, insisto con esa palabra, ¿no? Entonces, sí, en efecto, me quiero remar. Más adelante vamos a ver a la 279 que corrió en ese ferrocarril. Esa es la número 2. Ahí la tenemos mirando en la Casa Redonda. ¿Dónde estamos ahí? Ahí es Concepción. Concepción de la Ah, Ya. Estas eran fabricadas donde. Estadounidenses. Sí, como prácticamente. Sí, eran máquinas muy pequeñitas, muy básicas. Ya el vieron. inicio fue en Estados Unidos y el mexicano tuvo la fortuna de copiar. Sí, pero la Primeramente necesidad. investigar cómo consiste para que yo lo pueda aprovechar y transformar o agregar, pero en principio eran norteamericanas. Ujú. Sí. Así es. Podemos ver el tamaño de las vías, un escantillón muy bajito. ¿Sabes para atender? Es básicamente, como les decía, mirar las fotos. No es tanto de que esté hable, o ver, o leerles historia, realmente, porque una imagen es. Mostrar imagen. ¿Ya vieron de qué color son los carros de pasajeros? Azules. Exactamente. Completamente hechos de madera. Pues son parecidos a los que vi ahorita. ¿Mande? Son parecidos a los que vi ahorita. Yo te puedo asegurar, mi querido Germán, que son los mismos. Son los mismos. Manuelito, adelante. Esa serie se equivaldría a una de las gestas del interés del mexicano. Del mexicano, exactamente. Así es. Sí, eran máquinas muy pequeñitas, eran, digamos, burritos, porque no podían correr con ese tamaño del escantillo. Eran, la vía angosta siempre fue muy especial. Sí. Vean, esta es otra imagen de las primarias. Siempre que veo este tipo de imágenes con las personas y los sombreros altos, digo que es antes de 1900. Cuando menos antes de 1910. Hijo, ya se hablaba de los caballos, de caballos de arrastre. ¿El caballero?
Sí, Vaya, sí, ya sí, está sí, hablando. ya se utilizó el término. Puedo arrastrar tanto con esto. Los horsepower. Sí. Sí, HP, sí. Tomando en cuenta pendientes y Sí, claro. todo Sí, por eso, supuesto. ¿verdad? Y esa es una buena pregunta porque, pues, hacer Coahuila Zacatecas era un llano. Así No es. había, era muy poca la pendiente o las bajadas. El vapor siempre era, se manejaba la potencia el porcentaje. Así es, sí, todos los cálculos por detrás. No le agregue más cabos porque no puedo. No puede, sí. No puedo, o me cuesta trabajo. Bien. Esta es la número 5. Les debo la 4. De la 4 es la única maquinita que no puede conseguir todos. Pero bueno, se complementa con, por ejemplo, de las 11 y las 12. Mijo, ¿no estamos hablando de la reconstrucción de Aguascalientes? No. Pues llegan tal cual. Ajá. Oh. Ajá. ¿A mantenimiento? No. Aguascalientes era vía normal. O prefabricadas, no. No, muchas de estas máquinas fueron traídas para su mantenimiento en San Lázaro. Venían acá, planas. Y de aquí te fueron a Así ver. es. Oh, Sí, ya. iban a San Lázaro o Nonoalco en aquellos ayeres. Ábalos, Zacatecas. Adelante, por favor, estamos haciendo. En las estaciones, como todas, el producto principal o la movilización principal era la carga. En el caso del Coahuila y Zacatecas, la carga de minerales se traía de Concepción del Oro, de las minas a Saltillo, y de aquí se distribuían a la fundadora Fundición El Plomo, que se encontraba donde está el Parque Venustiano Carranza ahora. Los otros productos se transportaban vía ancha a Monterrey, San Luis Potosí o Torreón para sus procesos de fundición. Esa era la principal característica de los nacionales de México, de Coahuila y Zacatecas, la carga dejando un porcentaje relativamente pequeño que va entre el 8 y 10% para el movimiento de pasajeros, hablando monetariamente. Era lo que les decía, la inversión pues era mover primero el mineral y después se vio la necesidad de que metieran coches de pasajeros para que se pudiera mover o transportar la gente, las personas. Esta sigue siendo la número 6, saliendo de Saltillo. Hay un cambio de cada modelo. No, bueno, sí, eran 8 Baldwin y las otras 4 eran consolidadas. La fuerza motriz. ¿Estás hablando de marcas? Sí. Ah. La número 6, mirando nuevamente en la redonda. Hijo, ¿se puede decir que hablamos de calderetas? Sí, todas eran de caldera. Calderetas, ¿verdad? Todas. La fuerza del vapor. Así es, la fuerza del vapor, exactamente. Ya vieron el tamaño de las vías, era muy reducido. Ellos estaban sentados en concreto o en pura madera. No, pura madera, puros durmientes. Se pueden dar cuenta cómo sale predominante el pedazo de durmiente de ambos lados. Se utilizaban lo mismo que para la vía normal, vía ancha. Era muy colorido, de repente las pintaban y se veían preciosas con estas tablas. Ya, perdón. El carro azul, sí, muy bueno, ya ves, 3 coches. Allá podemos ver que ya llevamos ahí a, no sé si ser maquinista o ser conductor, está muy bien trajeado, o más bien sería Son los dos. un auditor, el auditor de los boletos, probablemente. Este movimiento de pasajeros fue de suma importancia, trajo prosperidad a la región, crecimiento de las poblaciones, conformando las principales ciudades de Coahuila, a pesar de que el ingreso de concepto de pasaje solo representaba una mínima parte de ganancias para la compañía. El trazo a seguir pretendía ahorrar distancias por las rutas más directas, entre salida de Saltillo, pasando por la entonces Escuela de Agricultura Antonio Narro, siguiendo casi en forma paralela con la vía de Coahuila y Zacatecas, y los ferrocarriles nacionales de México hasta Carneros. De allí las vías del NDM se iban rumbo al oriente
En tanto Coahuila y Zacatecas seguía su vieja ruta por el poniente. La carretera continúa hasta Puerto Piñones y prácticamente en la línea recta dirigiéndose al sur hasta Concepción del Oro. Este proyecto condenaría en un futuro a la incomunicación de las poblaciones al poniente de la carretera, desde Bañuelos, La India, Fraile, Punta de Santa Elena, Jazminal, San Carlos y Ábalos. La Laja hasta Margarita, que eran las localidades junto a la vía y otras más que, si bien más retiradas, se servían del ferrocarril. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que posteriormente se construyó una autopista. ¿Y en qué se transfiere eso? Al meter una autopista, pues se meten camiones de pasajeros. Y empezaba el declive del ferrocarril como las Zacatecas y pasajeros. Competencia. La competencia. En parte se fue lo que ocasionó también los retiros, todo eso. ¿Cómo? Que en parte se también fue ocasionando que se fueron retirando porque no había la misma utilidad. ¿No? Así es. No, es que recordemos en los años 60 cuánto hacíamos de la Ciudad de México a Guadalajara. El ferrocarril hacía 10 horas, 12 horas. Y ahorita tomamos un autobús en la del norte y hace 6 horas, 5 horas. Era lo mismo, era prácticamente lo mismo. Aunque ambos eran muy baratos, pero pues sí, la comodidad. La comodidad. La maquinita número 6. La número 7. Se pueden dar cuenta que en cada una de estas fotos aparece un tanque de agua, obviamente. Su Abastecimiento. ¿no? garza, la garza, A la garza. para poner el agua en el tren. Y ahora puro recuerdo. Sí. La número 7, saliendo de Saltillo todavía. ¿Ya vieron qué curioso final de tren? Final de tren, la vía. Final de tren. Una muela. ¿Ya la viste? Ya. Sí, muy particular. Yo Sí, nunca he lo visto. pararon por completo. Así es. Yo nunca he visto un final de tren así. Una muela. La 8. Oh, qué bonita. Este tipo de fotos, ¿saben cómo se llamaban? Eran fotos de proveedor. Cuando un ferrocarril quería comprar una máquina, les enviaban estas fotos sin fondo. Era como decir, mira, esta es la máquina que quieres, te gusta. Estas son sus características, obviamente. Y estas eran las fotos que les enviaban a los compradores. Se llaman fotos de proveedor. Mijo, te pregunto, hijo. Yo te compro esto, pero ¿cómo adiestro a la gente para que la maneje? Sí, claro. Sí. Pueda manejar adecuadamente? Sí, había escuelas de Tengo que capacitación. instruirte Sí. para que la manejes y saques provecho y sepas las dificultades que te vas a enfrentar. Sí, muchas de estas capacitaciones estaban en San Lázaro, que ya manejaban la vía costa. La número 9, de la 8 también, bueno, vamos a tengo. Esta es la número 9. Eran máquinas muy parecidas, eran Balvin y consolidadas. ¿Dónde estaba la capacidad de arrastre? En las ruedas motrices. Ya, te compro esta, pero para tal fin, invertir una más grande. No ¿Te va a costar? no se podía porque era bien angosta. No era tan fácil meter máquinas más grandes. Ya, estaba limitado Estaba limitado. Así al es. uso. Sí, Utilidad. aún así el consist, la configuración del tren debía ser muy pequeña. 1 o 2 coches de carga y 1 o 2 coches de pasajeros y tanque de agua. Y ya, eran trenes muy pequeños. Un cabusito. Y no siempre llevaba cabuz. Ahorita vamos a ver las. Bien. Esta maquinita número 9 servía como calefactora en Ábalos. Por eso está enclaustrada. ¿La vieron? Está Enterrada. Sí. La número 9. La 10. La máquina, vamos a ver un poquito de las especificaciones. Sé que te gusta a ti, mi querido generador.
La máquina número 5 era muy especial, era de ruedas grandes y se veía muy elegante. Se trataba de una Baldwin de rodaje 460, conocidas como Ten Wheelers. No aparecen los archivos de ventas de la compañía Baldwin que hizo para el ferrocarril de Coahuila, Zacatecas, como las otras 11 máquinas del Coahuila, Zacatecas, porque fue comprada al Ferrocarril Nacional Mexicano, que en este tiempo estaba con el número 137. La máquina fue construida bajo el nombre de Burman. Barry Williams y Company, uno de los tantos nombres de Baldwin, era una máquina pequeña, pesaba 70,000 libras, aparte de su tender, era apta para rieles de bajo calibre, tan es así que se podía correr en las 29 libras, por supuesto a muy baja velocidad. Su sistema de válvulas era Stephenson, sus cilindros y válvulas eran de 8, 16 por 20, en su tender o carbonera cargaba 2.500 galones de agua, estaba muy pequeñito, con una capacidad igual ubicada en galones para el carbón. Su característica más notable eran sus grandes ruedas de 48 pulgadas de diámetro, lo que le ganó el mote de la zancona, es decir, se le veían unas ruedotas y la maquinita. Su rodaje era de 460. ¿Qué es esto de 460? 2, 2, 4, y luego 2, 2, 2, 6, y atrás ya no había, por eso dice 0. A eso significan estos números. Números de ruedas. Así es decir, 4 ruedas de carretilla en la parte delantera de la máquina, 6 ruedas motrices, y no tenía ruedas de arrastre en la parte trasera de la máquina. Fue adquirida en 1903 para arrastrar el tren mixto por sus grandes ruedas. Ofrecía cierta comodidad por la suavidad de su marcha. En ese entonces, Coahuila y Zacatecas tenía 5 máquinas, dejando las número 1 y 2 para servicio de camino para carga, y la pequeña pero fuerte número 3, además de la número 4 para maniobras de patio, hasta la adquisición de las más potentes 6 y 7 que se sustituyeron. Eso responde un poquito la pregunta que nos hacías un poco más temprano, ¿no? Sí, después se vio la necesidad de estudiar, de analizar las máquinas, a ver cuál para qué servía, de pasajeros, de carga. Ahora vamos a hacer unas fotos donde van 4 máquinas en el mismo tren, una cosa maravillosa, realmente yo nunca lo vi en NDM, pero ahorita lo vamos a ver. La número 11. ¿Dónde estamos ahí? Ábalos, Coahuila. No, Ábalos, Zacatecas. Zacatecas. Vean qué bonita. O sea que la terminal es en Saltillo, Zacatecas. Sí, así es. Saltillo, Concepción del Oro, Zacatecas. Así es. Ajá. Desafortunadamente, o no sé cómo decirlo, no se ve tan nítida, tan limpia la imagen en la pantalla, pero créanme que son imágenes muy bonitas. Bueno, ni modo de decirles, se ve fea la imagen, pero no. No, pero o sea, que el estilo no Se aprecia. se piensa. Así es. Este tipo de fotos, como se pueden ver, se les denominaba fotos de pose. Eso quiere decir que ahí por ahí andaba algún gringo que decía, ahorita que se detuvo el tren. Y como nosotros ahora con Ferromex y Kansas, lo mismo. ¿Por qué? Porque pues que llevan una cámara, no sé, y de tal calidad. ¿Están de acuerdo? Por eso, hasta eso hay que analizarlo de las fotos. El porqué de la toma. Sí. Ahí tenemos maquinista, conductor y garrotero. Maquinista. Conductor y garrotero. Qué bonita foto. Qué raro. ¿Dónde está eso? Concepción del Oro. Vuela mi mente y no, o sea, las personas de esos ayeres, de esos momentos, obviamente como nosotros nunca nos imaginamos que se fuera a terminar. Si no, todo el mundo en esos ayeres estuviera tomando fotos. Sí. No lo hubiéramos terminado. No hubiéramos terminado. Hubiéramos robado tanto, hubiéramos sacado tanto clavo. Exactamente. Es el producto de la modernidad. Ahí está. Llegamos a la 279 de NDM prestada a Coahuila, Zacatecas.
numeral que corresponde a los nacionales de México. Ese locomotor es ¿Y el prestante que cambió la nomenclatura? No, ¿O la no, no, otra cuál? no, así porque servía para lo mismo. Por eso se retrasaron. Como nuestros ferrocarriles. Ya al final las pitufas ya andaban en todo el país. Yo recuerdo que 2 máquinas de Sonora Baja California, la 2111 y 2112, ya andaban en Chepe. O sea, y con el logo de Sonora Baja California. La del Ferrocarril Pacífico 501, la verde. Malograda. La 501 está en lugar de Sonora, ya está cerrada. Sí, en efecto. Bueno, es que había otra máquina que era una GP38. RS11. Sí, una R11 que era blanca con verde, que pertenecía al Ferrocarril del Pacífico. Y fue una lástima, una tristeza, porque era tan bonita, era tan única, y Ferromex no le importó, ya era de Ferromex, no le importó el exterior. Increíble. Ya sonó por ahí. Cabuces de madera, los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Me vieron? La cosa tenía 9 de NDM prestada. Con el segundo tanque en una estación de tanque de agua. Sí, así es. Sí, eran unos tanquecitos también, muy pequeños. Aunque sí está rotulado a... Sí, sí. Fíjate que esa es una buena nota, porque era C. Ampersand Z, en un principio, o sea, estaba escrito en inglés, y luego fue Coahuila y Zacatecas, y finalmente se quedó C, Y, Z, y ya venían todas venían las flores. Llega la era del diésel. Bueno, pues como todas las transformaciones, en todos sus rubros, en todas sus características, tiene que seguir avanzando. Pues se vio la necesidad de dejar las máquinas de vapor de lado y se adquirieron 3 máquinas GA8 General Electric para este ferrocarril, con la principal particularidad de que fueran de vía angosta, ¿sí? Por ahí existe una historia, no estoy muy enterado, que estas máquinas iban para Guatemala. Yo creo que Guatemala ya no las quiso y se regresaron a México. ¿Alguien de ustedes también recuerda aquí los autovías que iban para Israel, de Ferrocarril Pacífico? Y ya Israel ya no los quiso y se regresaron aquí, y por eso eran azules. O sea, hay por ahí ciertos vados en las compras y ventas de ferrocarriles a nivel mundial. Dicen que esas G8 no se fueron a Guatemala porque las cambiaron por 2 HR01 que se fueron a feria. Las cambiaron. Sí, era como todo en México, ¿no? Realmente el dinero ahí estaba, pero no había una buena asignación, no había un buen análisis para decir, es que estaba aquí y estaba acá, nos conviene. No, tú métela, como siempre, estas situaciones de México. Aquí tenemos la tabla de las GA8, sí, que eran, fíjense, nada más tenía 800 caballos de fuerza. De igual forma, muy pequeñas. Ahora tenemos en su casita, en su cine. Pues son parecidas a las que un Puebla, ¿cómo parecidas? Sí, había angosta de igual. Sí. Sí, pero en 1900, sí. Andan por ahí videos donde Ajá. Ya sé cuál dices tú, por ejemplo, la que corría a Tezuitlán. Sí, en efecto, sí, así es. Sí, GA8, NDM. ¿Y qué año México transformó del vapor al diésel? 52. Fue en los 50. 50. En los 50, así es. O sea, esto ya no sirve, ya está obsoleto. Me resulta más barato la utilidad utilizando máquinas ya diésel. diésel. Así es. Exactamente. Vean. Ya vieron qué bonita su campana de bronce, conservando
esa historia, ¿no? No se la quitaron. Y ya vieron atrás, ahí tiene su cornetita, pero finalmente le dejaron la campana. Es un movimiento de patio, ¿verdad? Esto se llama. Sí, para entrar al frente tenía que El ir patio, ahí voy. entrar y salir del patio. Ujú. Así es. Para eso hacían sonar la campana. Qué bonita. Qué bonita. Estas fotos así azulonas son de Joe McMillan. Ya vieron todo, o sea, no se me ocurre que llevaran algo de dinamita o algo así, porque se hace un cerillo en un segundo. Todos los carros son de madera. Aceitosa. Sí, claro, digo, Para pero la finalmente conservación, se prendía. Para la conservación de Sí, la no, pero madera. se llamaba Era calzota. impregnada, ahogada en aceite. Así es. Vean qué bonito. Ábalos, esa se llama Ábalos. La misma casa redonda, pero ahora ya con una diésel. Movidas a mano, Sí, la rotonda. Sí, en efecto, ya se dan cuenta, sí. A mano. Debería estar Bien equilibrado. muy equilibrada y sumamente Lubricada. para que con un, ya vieron, con un pedazo de durmiente, Un mangueral. de durmiente maneral, Un mangueral. se moviera. El que hacía esos movimientos era el similar. Sí. Entonces, cuando cambiaba de similar, a veces no le atinaba al balance de la mesa. Decían, no, pues era viejo porque con eso no podemos mover. Fíjate qué bien. Ya vieron nuevamente el tanque de agua. Bueno, pues el tanque de agua quedó ahí para la población. Sí se seguían rellenando, pero ya para la población, para el consumo de cada una de las estaciones. No lo quites, ahí déjalo para el sostén de cada una de las comunidades. Entonces es como 50, ¿no? Sí, ya. Es así, bueno, la camionetita sí, pero no, esta foto ya es como de los 70, 69, algo así, por la máquina. Ay, el carro. Así es. Los carros azul. ¿Ya vieron por qué les decía al principio de la plática que era muy colorido? Rojo, amarillo, negro y azul. Entonces al verlo pasear era como un gusanito. Vamos a ver más. ¿Ya vieron? A aquel lado ya había un panteón. ¿Sí lo vieron? Al lado derecho. Ya hay un panteón por ahí. Y mixto, ¿verdad? Ya se había llenado. Sí, un trenecito mixto. Bueno, pero decía entonces era muy pequeñito para ese caballaje de las máquinas. Promedio de velocidad 60, 70 kilómetros. No pasaban a los 70, No, ¿verdad? 60. Y aún así ya iba muy rápido. Miren qué bonita foto, un encuentro. Un encuentro. 802 o 303. ¿Quedamos que eran cuántas? 3, ¿verdad? Bien. Híjole. Un cuadro, ¿no? Sí. Parece del lejano oeste, ¿verdad? Sí. De Norteamérica. Sí. Así es. Concepción del Oro. ¿Ya vieron el baño? Ah, no era baño. Era la caseta de comunicaciones. ¿Mande? Era la que después hicieron. Esta que es versión redonda. Y era puro, ¿cómo se llama? Puro Sí, el telégrafo. tele. Muy bonita. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque bueno, ya no son coches, ya no son pambazos del Coahuila de Zacatecas, ya están prestados los del PCI o del mexicano, ¿ya vieron? Nacionales de México, del interoceánico, sí, lo que fuera costa. Esos estaban en San Lázaro. En San Lázaro, Nomarco, Colonia.
bien. Ya cuando menos pues ya las 1500 caballitos. Ya podía meterle un tren, un consist más largo. Ahí está. Así es, ya lo vieron. Todas sus torbitas de madera con mineral. Y un campamento, exactamente. Debe ser el tercer nivel. Sí, en efecto. Sí, sí, porque esos coches eran de NDM, y ahí está el tercer nivel, exactamente. Sí, Coahuila y Zacatecas no tuvo ese tipo de coches, los 40. Ah, qué bonita foto. Bueno, acá se ve. Entonces sí, Mantenimiento. ¿ya vieron? La nitidez. Como les decía, al final de la exposición, si gusta darme su correo electrónico, yo les hago llegar la presentación. Al final, espero me dé tiempo, les tengo por ahí una sorpresita de unas fotos muy raras, muy pioneras de la compañía Mazapil Compañía. Mineras, unas fotos mineras increíbles. No las he visto en otro lado. Su armonera también tenía armones, desafortunadamente le debo los armones, pero también ahí está su armonera. Armones, autoarmones. Así es. El armón que tenía motor se llamaba autoarmón. Y una pequeña tablita con 4 ruedas era un armón. También le decía el motor. Nada más sí, por ejemplo, en Chihuahua a los armones les decían paz. O les decían paz, ¿por qué? Porque eran... Sí, así les llamaban a los armones en Chihuahua. Motores eran motores, algunos eran Ford, ya los últimos, pero los principales eran Fernand, de 2 tiempos. Vista tren, ¿alguien me puede decir qué es un vista tren? Toca yo, vista tren. ¿Qué es un vista tren? ¿No? Ok, un vista tren es aquella imagen o panorámica o foto que se toma en una curva y se ve la gran parte de la trayectoria. Eso es lo que se le denomina una vista tren. Una foto de Joe McMillan por la calidad de la cámara. Todavía vive Joe McMillan. ¿En qué año estamos, hijo? 1965, 64. Así es, yo también dije que sí, la calidad de la cámara. ¿Ustedes sabían que todavía en los 40 ya había fotos de color? Allá ya había, hay algunas fotos de la Segunda Guerra Mundial a color. Y súper nítidas. 44. Sí. 40, sí, bueno, lo que subió, pero ya había fotos a color de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble, eran cámaras fotográficas o japonesas o alemanas, cómicamente, ¿no? Vean qué bonito, pasando por algún poblado. ¿Ya ven al niño un cuidadito? Sí, en efecto. Ahí va ya en la bajada. Sí, no, todas de adobe. Y si te das cuenta, mi hermano, el adobe no se ve tan viejo. Aunque es adobe, la casita no se ve tan vieja. Porque recordemos que las comunidades nacían por el ferrocarril. Sí, le dio vida. Así es. Se muere el ferrocarril, todo eso se murió. Ahorita, si hacemos una excursión a esta localidad, no hay nada. No hay comunicación. Pues sí. Vean qué bonito. Una GA8. ¿El Express, hijo? Sí, ¿Ya había localidades? sí, Primera, claro, segunda. sí, claro. Sí, Ya ya. había localidades. Bueno, en aquellos entonces un coche de primera, pues era como de tercera. O sea, era nada más por poner un nombre. No es como en la actualidad que... Para una localidad. Sí. Sí, eran unos asientos De madera. acoginados
y otros asientos de madera, y era pura tabla, ya era de primera o de tercera. Fíjense que quiero compartir aquí con Sí, sí. los compañeros. Yo traigo un pase de abordaje que le dieron a mi abuela y trae todos los nombres. Trae todos los nombres de mis tíos y de mi padre. Así es. Cuando él tenía 5 años, es de 1943, Así es. 1944. Sí, perfecto. Ferrocarril Nacionales de México, líneas administradas de Chihuahua. Mi abuelo fue mecánico en ferrocarriles en el 43. Lo muy bien. conservo en original. Sí, así Está es. colores. En efecto, sí, eran los pases que se le daban a los familiares. De hecho, a lo largo y ancho de todos nuestros ferrocarriles, Para viajar en el ferrocarril gratis. a lo largo y ancho de todos nuestros ferrocarriles había 1 o 2 coches de pasajeros exclusivos para los familiares de los ferrocarrileros. Y se les llamaban coches o carros de pases. Entonces llegaba, por ejemplo, decimos a mi papá, se iba a ver a mi abuelo, decían, el carro de pases es el 4º o 5º. Y ahí se subía. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos a continuar. No, sí, no, yo sé. No, qué bonito. ¿Cómo se llama esa guapa? Dices que Vístate. En el argot, sí, Manuelito, en el argot ferrocarrilero se le conoce como vístate. Vean, la foto asójense yo, mira. Ya vieron, lo que comentamos, Jerry, no hay una pendiente pronunciada o una había pendiente porque no las agarraban derecho. por lo mismo. Por lo mismo, para que no se, en un caso de algo que le pasara a la máquina, que no se fueran, y luego en la curva más adelante, pues se iba. Había que meterle ese tipo de seguridad. Freno dinámico y No, vamos, no existía. a lo mejor se usaba No, yo creo que se subían los garroteros a darles vueltas a los coches. a los niveles. Bien, Accidente. no, 4 máquinas de vapor en un mismo tren. Vean la siguiente foto. Ay, cuidado. Nunca visto antes. Yo nunca he visto en los cada 10 años que llevo coleccionando fotos, algo así. Hay algunas Ahí se páginas dicen donde pueden pasar. en el distrito de Salazar, Ajá. sí. Sí, así es, en efecto. Sí, ahora que le llamamos potencia distribuida, pues acá eran ayudadoras. Ya vieron que un campus en medio, o sea, era algo tan maravilloso, tan raro, como dicen ustedes, uno se emociona, ¿no? Y eso ayuda para trabajar el peso, ¿no? Sí, también lo pienso, mi querido Manuelito, porque sacaba el gabús, más bien, llega el bus y inmediata es una máquina. Puede ser que en un cierto tramo Cortaba. Se ayudaban todas y llegaban a una estación y ya se cortaba. Había un comando, hijo. Sí, claro. Yo llevo la delantera Claro. y yo te comunico a ti lo que debes hacer atrás Sí, en efecto, bueno. para la sincronización. Para eso. 3 trenes. Sí, lo que comenta el tío Manuelito. Pasaste, Sí, allá adelante hay otro. sí, hay otro cabuz allá adelante, en efecto. Ya se manejaba eso. Se alcanzaron en un escape y ahí se pegaron. La responsabilidad es mía, que voy Sí. delante. Y Yo te fíjate, transmito atrás eso- lo que debes hacer. Eso me da vía a pensar que había muchas lámparas para las señales, Sí. me imagino. No, por radio. Los carreteros corriendo. Y los garroteros arriba corriendo. Así Ah, pues es. ahí van. Ahí van. Ahí se ve. Sí, exactamente. Ahí se ve. Y era una, ¿sabían ustedes que el hecho de que el garrotero fuera arriba era una norma, era una especificación de los trenes en aquellos ayeres? O sea, debía haber personas arriba del tren para que fueran vigilando. Habilidad. No, Habilidad. bueno, debían tener habilidad, pero en esos ayeres las muelas se abrían Ah, caray. y se quedaban los concis abiertos, Separados. separados. Ujú.
Vamos a... Vean bien estas fotos, chicos, chavos, señores. Me encanta, perdón. Me emociona. Vean la vestimenta de la persona. No trae, sí, no trae harapos, está bien presentable. No es un extraterrestre. Sí, Está uniformado. sí, en efecto, lo que estoy comentando. Era el Express, cartas, así es en efecto. Correo, Almacenaje. almacenajes, cajas, en fin. Y vean el letrero, también muy primario. O sea, de los primeros que tuvo. Ay, Tercera clase, o sea, no me quiero imaginar qué no tenía para ser de tercera clase. baño, pollo. No tenía baño, pero de hoyo. Ándale, sí, así de que se asoman ellos. Ahí se ven. Veías pasar las... Sí, los serpientes. Vean qué bonita. Horario. Un horario. ¿Cuántos trenes? 2. O sea, era lo bonito, era con lo que decía al principio de la plática. Eso es lo bonito, lo raro, lo que no estamos acostumbrados a lo que nos gusta a nosotros. Ver esto. ¿Cuántos trenes? 2. Y ya. Esta, ¿ya vieron el año? Y todavía abajo se atreven a poner observaciones, ¿no? Como diciendo retrasado o algo así. ¿Esos son los famosos papasos? Sí y no. Sí, porque eran de madera, Ok. pero no porque no era del mismo tamaño. Más largos. Así es, en efecto. Estos son un poquito más largos. Algo que tengo en la parte superior se ve ahí De hecho, los un famosos efecto no tienen la interfaz. de fusión, como, o sea, estaba abierto, salía. Eran mentiras. Era mentira. Eran mentiras. Ventilación. Ventilación. Así es. Sí, pero eran manuales, obviamente. Jalabas uno y tal vez se jalaban 3. Luego más adelante jalabas otro y los 3. Esta la ventilación. Ah, Mientras me salía. Como los micro. Los micros. Están subiendo los microbuses que la vendida de adelante está así y la Sí. otra atrás está así. Ah, pues algo parecido. parecido. Esa parte de arriba. Que permitía el paso del aire Ujú. con la velocidad. Así es. Pero vean la calidad del coche de pasajeros. Sí, se ve bien. Muy elegante para ese ferrocarril y para esos ayeres. Era verde o se ve así. Era azul, mira. Por eso insisto mucho, hijo, en la época, de que estamos hablando. Sí. Ahorita es un sueño ya. Sí. ¿Ya vieron? El coche Nochebuena. Ah. Nochebuena. Ah, ¿Hay alguna historia de ¿De historia o algo? No lo sé. Disculpa, no lo sé. Es muy poca la información. La historia se escribió muy poco. Antes teníamos fotos, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay muchos, por ejemplo, el anterior era el Pensador Mexicano, este es el Nochebuena, vamos a ver que el Carranza, el Juárez. Y luego dos cervezas. Yo creo que sí. El Chorocampo, vea. Ya viste, Miguel Germán, que no hay cabuz. Ya ahí están las señalizaciones hasta atrás. atrás de los semáforos. Era raro porque se ¿Cómo dejó. se llama? Semáforos. Indicadores, señalizaciones. No tiene un nombre en especial. Lo que cuestan esos focos ahorita ahí. ¿Sabes qué cuestan? Sí, claro, sí, por supuesto. Los Sí, soles, ¿no? 5 Sí, 6,000 pesos. Sí. En eBay, en Mercado Libre. En Estados Unidos. Ya vieron lo colorido, lo vistoso, lo raro.
Coches azules, o sea. Muy raro. El ruido, Pues déjate del ruido, la comodidad. La comodidad era prácticamente nula, nada más bien sentado, porque pues, velocidad tampoco había. Aire acondicionado tampoco había. ¿Sí? ¿Sí vamos bien por ahí? El Wi-Fi net. No, Ni soñar. sí, vamos bien. Pero sí se viajaba muy bien allá. Sí. ¿Por qué? Es que no había más. Porque yo cuando tenía 13 años me fui para Mexicali, me salí de mi casa y me subí en un tren aquí en esta estación. Así es, así es. Los asientos eran anchos, y si te daba sueño te quedabas abajo en el suelo y te dormías. Sí. O sea, a pesar de todo era cómodo, pero iban chicos, iban Sí, por supuesto. Sí. señoras vendiendo gordas. No, o sea, imagínate. Aquí estamos hablando de vía normal, vía ancha. Esto es angosta. Y no eran ciudades, eran poblados, rancherías. Era menos más lento todo. No, era en cámara lenta. Sí. Es que si no, ¿no terminas? A ver si me pasas por acá, por favor. Ah, no, Dale. muy bien. Tenemos otro coche azul. Y tuve que quitar muchas otras fotos, realmente dije, no se me vayan a dormir. Ay, pues eso es verde. Un coche verde. Otra foto de John McMillan, ¿ya ven? La nitidez, ¿verdad? La imagen. Dicen que el escudo que ven medio es algo del estado de Zacatecas o es de la línea. No, únicamente la C, Y y Z. Y un escudo. Un escudo así, un rombo o algo así. En efecto, sí. Sí viene al principio. Bueno, al principio y al Sí, final de la. ¿qué tal? No, yo con mucho gusto se los Gracias. paso. Benito Juárez. Hijo de ¿ya traían baño, hijo o no? No había. Eran considerados para una distancia corta. Distancias. Y llegaban a la estación y pues seguramente decían baño. Que yo creo que ni baño había. ¿Verdad? Yo creo letrinas o algo así por lo arcaico. Ándale del poste para allá, ya tienes baño. ¿Ya vieron la señal? ¿Qué característica? Tienes poste de orden. ¿No? Poste de orden, no. Base violeta, ¿no? Tiene presión. Mazapil, el coche Mazapil, le pusieron, fíjense qué curioso, a un coche le pusieron Mazapil, donde es la raíz del ferrocarril. Tal vez este era un viernes o un lunes donde le daban mantenimiento a los coches, por eso están todos ahí, ¿ya lo vieron? Pues que tienen que estar haciendo, dicen, tienen que estar corriendo, no diario salía el tren, salía únicamente 3 veces a la semana. Ya aprovechó el Y aprovecharon para limpiarlos, para mantenimiento, para los técnicos, para engrasarlos. Vean la persona, ¿ya lo vieron? No, es mexicano. Pareciera. ¿No es mexicano? No, pues se ve como italiano, como está, trae una chamarra, está bien ataviado. Falta el gorro, ¿verdad? Trae jeans, exactamente. Es decir, era uno de los fotógrafos de aquellos ayeres. Así, párate ahí, ahorita que está parado el tren, párate ahí, toma una foto, ¿no? Algo así. Lo que hacemos de repente. Como lo que hacemos. Usamos la foto. El tamaño de la estación era mínimo, o sea, una casita. Y ya se dieron cuenta que a diferencia de los nacionales, aquí no se ve gente corriendo. Ni siquiera se ven filomenas. Y las inditas diciendo, qué Exactamente, ni siquiera eso se ve. Vean, el interior. Es el interior de primera. Exactamente, ¿por qué? Porque el asiento está acolchonado. Era bueno, era. Pero no parece. Sí, parece cuero. Sí.
con remachos, ya vieron, ahora sí que el angosto del coche de Villa Angosta. Sí, de menos, ¿eh? Ya, ahí va otro de los estadounidenses. Por rasgos se ve diferente. ¿Dónde? Por rasgos se ve diferente. Por rasgos se ve diferente. Y la particularidad, ¿ya vieron un calentón? Ah, el calentón. Sí. ¿Cómo estaba en la parte de arriba? Pues es que, ¿O abajo? no, ahí está abajo, mira. Es que todas esas zonas Ahí está la chimenea. Sí, toda esa zona es desértica, por así decirlo. ¿Hace frío o hace calor? ¿Hace frío o hace calor? Vean, tanquecito. Lo que les comentaba, CYZ. Tanques, coches, carros tanques. Petróleo, ¿verdad? Con petróleo. Es un poquito más Todavía grande. tienen los trucks tipo Alfa. Sí. Sí, ya se empezaron a utilizar ahí. ¿Se dan cuenta como que no había mucho mantenimiento, no había muy incipiente. mucha dedicación, así como que pues, lo usan y sirve y pues vamos, ¿no? Se Todo mueve. el coche, todo bueno, No, por el mismo uso, no pensar. pudiera ser, pero yo ahorita, bueno, cuando usted no he visto ni NDM trae los tanques así. Vamos a empezar a ver los box cap. ¿Eran de 40? No, eran más chicos. No, más chicos. Como 32, algo así. ¿Ya vieron el freno dónde está? Arriba. No le costaba mucho trabajo al garrotero en un momento dado frenarlo. Así es bajarle. O sea, bajarse y cerrarla de frente que arriba. Es una bonita trincarlo. ¿Cómo? Trincarlo. Brincarlo. Otro coche. Por caja. Este ya es de metal. Como es que había cuarto plano. Ándale, como subían por acá. De NDM. O del mexicano. Ya era para mercancía que se tenía que tener bajo resguardo. Obviamente de madera, pues con un pico, alguna herramienta mínima, pues lo abrías. Sí, hoy en día lo saben, imagínate. Sí, hoy en día lo saben. ¿Esos eran fabricados aquí en México? No, estos se venían directamente a Estados Unidos. Los que eran fabricados aquí en la Concarril, en Ciudad Sagún, eran los de 40 de NDM. Estos, por ser especiales de Villa Angosta, ya eran fabricados en, bueno, de segunda mano. Eran magos. Magul, pudiera ser. Pero era como tercera mano, ¿no? Sí, no, bueno. Todo de madera. Esta igual fin de vida. ¿Dónde? Sí, la confitería, ya vieron la muela. Qué curioso, yo nunca he visto eso. La muela ahí. Pero no creo que le engancharon. Se veía. No, Tiene muela Un porque tope, ¿no? tope. Para. Ese es el rey de Pepe, ¿no? Que se estaba- ¿Dónde? El True Pepe, ¿no? Sí. Sus tolvitas de madera. Una góndola. Sí, bueno, gondolita, sí. Bueno, realmente era un carro de carga, pero pues no sé qué nombre ponerle. ¿Qué nombre le pondrían? Góndola. Una carbonera. No, la carbonera es la que va atrás inmediata a la máquina. Ah, ya. Góndola. Qué bonita foto. Los niños siempre, pues los que vivían al lado de la villa, como muchos de ustedes, siempre, sí, exacto. Hasta su papá pudiera ser algún cartero o maquinista. Y ahí andaban los niños. Ahí se ve dónde viene. Sí, ahí ya se ve la doble vía. Ya, doble vía. O tercer bien. Sí, ahí hace saltillo para la convergencia de hecho es saltillo.
Vean qué bonita foto. Ya vieron de por sí, este primero es chiquito y luego el que viene es todavía más chiquito. Eran muy raros, muy raros. Vean qué bonita su sil. Ahí convergían algunos. Ya era tercer rienda, ¿no? Saltillo. No sé si es casa de máquinas o donde dan mantenimiento mayor a los coches. Ya vamos a acabar, ¿eh? No se me... Mira qué bonita. Ábalos. No, fraile, la sección de fraile. Una de las más recurridas, de las más importantes. Por favor, Zacatecas. Vean, este sí es un bambazo. Este sí. De madera, pero más corto. Así es, de madera pero más corto. Pero este es el original bambazo, que por la característica de ser de vía angosta, pues podía correr en el cobre. Una pregunta. Y era por el ensamble que hacen las muelas. Eran las muelas iguales chiquitas. Sí. ¿Por qué les decían pambazo? Ah, lo que pasa es que la base sobresalía, al igual que el techo. Entonces, si los ves, pues alguien se le ocurrió poner un bambazo. Las tapas de los paneles. Sí, efectivamente, algo parecido. O sea, tapa abajo, tapa arriba. Algo así. Ya vi, por lo que sobresale Sí, sí, sí. Del techo. del techo. Así es. Vamos con los cabucitos de igual forma, de madera. De cúpula, ¿alguien sabe? Digamos que me subí ahí arriba para ir. No es cúpula central. Me gustaría, hijo, rápidamente que comunicaras a la gente que eso era una oficina del conductor. Ah, sí, en efecto. Bueno, era para usos múltiples, pero en NDM, sí, el conductor era quien iba ahí. Era la oficina del conductor, pero tuvo muchas aplicaciones. Ahí ya tenemos de color. Sí. Pues ahí está. Pues, ¿cómo se llama? ¿Cúpula qué? ¿Dónde se puede? Ay, es cúpula. Es que no es cúpula central, tenía su nombre, porque los cabuces en Santa Fe tenían puros cúpula. Ahorita te me sigo. Sí, no sé. Ay, qué bonito. ¿Dónde? Sí. Sí, pues sí, de por sí muy angustito y luego de madera y muy artesanal, por así llamarlo. Pues. ¿Ya vieron? Este le llamaban la escalera tipo alberca. Sí. ¿Ya vieron cómo iban cambiando las letras? Aquí son redondas, ariales, y aquellas son diferentes. El coche de atrás, ¿ya lo vieron? Pertenecía principalmente a la mina. Por eso tiene esa numeración. Vean, este cabucito era de NDM. No dice Cobre Zacatecas y el numeral es 910. Los que vimos anteriormente eran 151, 152 y 153. Bueno, hasta 54, pero este ya es 910. Muchos de estos los convirtieron en pagadores. La terminal de Saltillo. ¿La vieron qué bonita, amarilla? Y pues eso es todo.
pues les voy a presentar lo que les prometí al principio, las fotos que en su momento yo dije, ¿y esto qué es? O sea, me parece algo tan especial ¿Qué descubriste? que descubrí, en efecto. Ok, bueno, aquí omití, este era un pequeño autovía que se utilizaba. Sí, este es un Ford 20, sí, así es. Pero ven cómo le adaptaron esos pequeños ejes. Yo ese truck, pero pues no llega. Bueno, sí era truck. Y era para el gerente del ferrocarril, para inspeccionar la vía. Sí, muy raro. Estos trucks se conservan en el Museo de Mérida, Yucatán. Ahí están, ¿ya vieron? CZ. Ahí podemos apreciar estos trucks, cuando menos, de algo de lo que quedó. Ahí están. Pues, ahí hay un museo. Está el penacho de Cuauhtémoc. En Londres, ¿no? No hay mucho equipo de los productores que se fue a FUS. También, sí. Ujú. Sí. Vean, esta foto la tomé también allá. Pues ya a manera de que pues no se pierda completamente, pero en esto terminó. Ahora sí, digamos que ahí se resguardan los restos. Cementerio. Este también se me pasó. Los boletos. Aquí está. ¿Qué dice ahí? Exactamente. Son dos máquinas eléctricas pertenecientes a la mina de Cozapi. Estas maquinitas tenían una particularidad de que con un cable con energía se lo ponían a otro cable que lleva elevado y la máquina se movía. Como si fuera tranvía. Sí. Es parecido con un Pachuca. Ándale, como el de Pachuca. Exactamente como el de Pachuca. ¿Ya vieron? Y los carros, esas pequeñas como tinas. ¿Ya vieron? O sea, a mí se me hace algo impresionante. Insisto, los gorros de las personas. Esta foto es de 1895, 1900. El carro que está atrás, el box, ¿ya vieron? No vimos, en ninguna de las fotos vimos alguno parecido con esa configuración. Creo que sí es digno de presentarse, la verdad es algo muy raro, yo desconocía. Los mineros llenos de aceite. Y bueno, pues ya para concluir, la última maquinita que tuvo. Minería. Así es, sí. Perdón, pero más que factoría se llamaban troles. Bueno, es que finalmente iba conectada a la luz. A la energía eléctrica. ¿Cómo se llama? El tranvía, se llama esa parte de arriba. Bueno, puede ser un trole, un trole. Bueno, y ahora sí, con eso ya concluimos. Y yo quisiera, antes que las personas, esta gente concurrida
tan amable. Y era un minuto, hijo, para recordar a mi papá. Bueno, mi abuelo fue una persona que en 1930 salió de su pueblo, de su rancho en Aguascalientes, buscando el sueño americano. Cuando él no obtiene lo que quiere en San Francisco, se regresa un tanto triste por no haberse quedado en la pizca. Estamos hablando de 1930. Y cuando regresa por Sonora, se encuentra con el tendido de la vía. Como estaba muy bien pagado, pues dijo, pues aquí trabajo, está bien pagado, es desierto, y pues bueno, aquí echando. Y ahí se quedó. Él empezó en 1934 como peón de vía y se jubiló en 1972 como jefe de trenes de ferrocarril Sonora. Era